Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a hacer vibrar sus corazones y encender la chispa de la emoción. Hoy, amigos míos, vamos a adentrarnos en el fascinante universo de Can Yaman. Sí, ese hombre, ese ícono de la belleza, ese torbellino de carisma que nos tiene a todos, sin excepción, suspirando. Y no nos quedaremos en la superficie, no. Vamos a diseccionar un fenómeno, un momento clave, una dinámica que literalmente lo enloquece, la señal de Demet. Exactamente. La Demet Özdemir que conocemos y amamos, la compañera de Can en la icónica serie que nos robó el corazón, Erkenzikuş. Vamos a desmenuzar ese instante mágico, esa conexión que parece trascender la pantalla y que nos dejó a todos boquiabiertos, pegados a la pantalla, incapaces de apartar la mirada. Analizaremos la forma en que ella, Demet como Sanem, logra ejercer una especie de magnetismo sobre Candivit, llevándolo a una reacción instintiva e incontrolable. ¿Están listos para embarcarnos en este viaje alucinante al mundo de Can y Demet? ¿Están preparados para analizar esa señal que lo impulsa a correr, sin dudarlo, hacia ella? Pues abróchense los cinturones, porque este vídeo va a estar repleto de emoción, análisis detallado, y por supuesto muchísimo Can Yaman. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de sensaciones, un pequeño recordatorio para los que aún no lo han hecho: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las series turcas, desmenuzaremos los talentos de los actores más famosos y por supuesto, nos adentraremos en esos romances que nos hacen soñar despiertos. Suscribirse es la mejor manera de no perderse nada. Ya saben, denle al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Es la mejor manera de ser parte de esta comunidad. Ahora sí, a darle. Para comprender a la perfección este fenómeno, es imprescindible retroceder en el tiempo, sumergirnos en el contexto, recordar el punto de partida, Erkenzikuş. Esta serie, para aquellos que increíblemente aún no la conocen, es una comedia romántica turca que conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de amor entre Candivit y Sanem Aydin es el corazón palpitante de la serie. Y la química que emanaba entre ellos, la química. Era simplemente innegable. Era explosiva. Era el ingrediente secreto, el catalizador que transformó a Erkenzikuş en un éxito rotundo, en un fenómeno social. Pero, ¿qué es exactamente esa señal de Demet que mencionamos en el título? No se trata de una señal literal, de un mensaje de texto que aparezca en la pantalla, ni de una llamada telefónica que los conecte. Es algo mucho más sutil, más profundo, más instintivo. Es la forma en que Demet como Sanem atrae a Candivit, hacia su órbita. Es la manera en que ella, con una simple mirada, con una palabra susurrada, con un gesto imperceptible, logra que él se olvide de todo lo demás, que se despoje de sus barreras y corra, sin dudarlo ni un segundo, hacia ella. Analicemos algunos momentos específicos, algunos ejemplos concretos que nos ayuden a visualizar esta señal. ¿Recuerdan cuando Sanem se encuentra en una situación difícil, cuando necesita ayuda desesperadamente y como por arte de magia, Can aparece como un héroe en el momento justo? ¿Recuerdan las miradas furtivas que se cruzan en medio de la multitud, los encuentros casuales que en realidad son todo menos casuales? Y las sonrisas cómplices, esas que solo ellos dos parecen entender, esas que contienen un universo de secretos compartidos, de deseos no expresados. Esos son, amigos míos, los momentos álgidos, los ejemplos perfectos donde la señal de Demet se manifiesta en todo su esplendor, en su máximo potencial, irradiando magia y conexión. Ahora adentrémonos en el terreno de la actuación de Can Yaman. Él, como Candivit, es un hombre fuerte e independiente con una personalidad definida y, en ocasiones, un tanto rebelde. Es un hombre que parece no necesitar a nadie, que se basta a sí mismo. Pero cuando se trata de Sanem, cuando Sanem entra en escena, la transformación es radical, casi instantánea. Can se vuelve vulnerable, protector, se revela por completo, se entrega sin reservas. Y la forma en que Can Yaman interpreta ese cambio es sencillamente magistral. Sus ojos se iluminan con una intensidad increíble, su sonrisa se ensancha, revelando una alegría contagiosa, y su lenguaje corporal lo dice todo: está enamorado, completamente embelesado, perdidamente cautivado. La manera en que modula su voz, la ternura que refleja en sus gestos, todo apunta a un solo sentimiento, el amor.
La dirección de la serie también juega un papel crucial en la creación de esta atmósfera mágica. Los directores, astutos y perspicaces, sabían perfectamente cómo explotar la química innegable entre Khan y Demet. La cámara los enfocaba, los seguía de cerca, resaltando cada mirada, cada roce de manos, cada momento de conexión, cada susurro al oído. La música meticulosamente seleccionada, la iluminación, que creaba ambientes íntimos y románticos, el ritmo de la serie, que oscilaba entre la comedia y el drama, todo estaba cuidadosamente orquestado para crear una atmósfera de tensión romántica que mantenía al público al borde de sus asientos, haciéndonos sentir parte de esa historia de amor, cómplices de sus secretos, testigos de su felicidad y de sus tristezas. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a Demet Özdemir. Ella, como Sanem, es una mujer soñadora, ingenua, con una imaginación desbordante, pero a la vez posee una fuerza interior, una determinación, que la hace única e inigualable. Sanem es el contrapunto perfecto para la personalidad dominante y a veces arrolladora de Khan Divit. Es la luz que ilumina su oscuridad, la calma en medio de la tormenta, la esperanza que lo impulsa a seguir adelante. Y la forma en que Demet interpreta a Sanem es simplemente encantadora. Es creíble, es auténtica, es imposible no enamorarse de ella. Su sonrisa radiante, su mirada traviesa, su capacidad para transmitir emociones complejas con gestos sutiles, la convierten en una actriz excepcional. El éxito arrollador de Erkenzicus radica en la combinación perfecta de todos estos elementos, una historia de amor cautivadora, llena de giros inesperados y emociones intensas, una química innegable entre los protagonistas, una dirección impecable que supo exprimir al máximo el potencial de la serie, una banda sonora que nos transportaba a un mundo de ensueño y una atmósfera que nos hacía sentir como si estuviéramos viviendo la historia junto a ellos. Y la señal de Demet, esa chispa, esa conexión invisible, ese instinto que impulsa a Khan a correr hacia ella sin dudarlo, es, sin duda, uno de los factores clave que contribuyeron a ese éxito masivo que conquistó corazones en todo el mundo. Es la prueba irrefutable de que a veces el amor verdadero existe, incluso en la pantalla, y que puede llegar a ser tan poderoso que trasciende la ficción para conectar con nuestras propias emociones y anhelos. Pero ¿por qué esta dinámica específica, esta señal de Demet, resuena con tanta fuerza en el público? Creo que hay varias razones que explican este fenómeno. Primero, todos en el fondo soñamos con encontrar a alguien que nos haga sentir de esa manera, que nos haga olvidar el mundo que nos rodea, que nos haga correr hacia esa persona sin dudarlo ni un segundo. Todos anhelamos experimentar ese amor apasionado, ese amor que nos consume, que nos transforma y que nos hace sentir vivos. Segundo, la historia de amor entre Khan y Sanem es un reflejo de nuestros propios anhelos románticos. Es una historia de conexión profunda, de confianza inquebrantable, de entrega total, de aceptación incondicional. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y tercero, la actuación de Can Yaman y Demet Özdemir es tan convincente, tan auténtica, que nos hace creer en el amor verdadero, que nos hace sentir que estamos presenciando algo real, algo palpable, algo que trasciende la pantalla y que se instala directamente en nuestros corazones. Su química, su complicidad, su capacidad para transmitir emociones a través de miradas y gestos, nos convence de que el amor existe y de que es posible encontrarlo. Es importante recordar que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, en la vida real, ha sido objeto de mucho interés por parte de los fans y de los medios de comunicación. Han existido rumores, especulaciones e incluso teorías elaboradas sobre si esa química que veíamos en la pantalla se extendió fuera del set, si su amor trascendió la ficción y se convirtió en realidad. Sin embargo, tanto Khan como Demet han mantenido una postura profesional y han respetado la privacidad del otro, lo cual es admirable. Lo que sí podemos asegurar con total certeza es que la magia que crearon juntos en Erkenzicus quedará grabada en la memoria de millones de personas en todo el mundo. Y es que, amigos, la magia de Erkenzicus reside en la forma en que nos hizo creer en el amor, en la forma en que nos transportó a un mundo de ensueño, en la forma en que nos hizo suspirar por Khan y Sanem. Y la señal de Demet, esa chispa, esa conexión, ese instinto que impulsa a Khan a correr hacia ella sin dudarlo, es un componente esencial de esa magia. Es la prueba palpable de que a veces el amor verdadero existe incluso en la pantalla, y que puede ser tan intenso y poderoso que nos hace creer en él, que nos hace soñar con encontrarlo, que nos hace desear vivirlo. Así que, ¿qué les pareció este análisis detallado y apasionado? ¿Están de acuerdo con mi interpretación de la señal de Demet? ¿Tienen algún momento favorito de la serie donde esta dinámica, esta conexión especial, se manifieste con mayor fuerza,
donde podamos apreciar la magia que se crea entre ellos. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus recuerdos de Erkencicus y, por supuesto, cualquier otra serie turca que les haya robado el corazón, que los haya emocionado hasta las lágrimas, que los haya hecho suspirar. La comunidad de este canal está siempre abierta a nuevas recomendaciones y a apasionados debates. En resumen, hemos explorado a fondo la dinámica, la magia, la conexión innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencicus, analizando en detalle la señal de Demet como un factor clave y fundamental en el éxito arrollador de la serie. Hemos profundizado en la química innegable que emanaba entre los protagonistas, en la dirección impecable que supo explotar al máximo el potencial de la historia, y en la atmósfera cautivadora que nos transportó a un mundo de ensueño. Hemos recordado momentos clave de la serie, esos instantes mágicos que nos marcaron para siempre, y por supuesto, hemos celebrado el inmenso talento, el carisma arrollador y la química desbordante de Can Yaman y Demet Özdemir. Y con esto llegamos al final de este vídeo, pero no al final de nuestra pasión por las series turcas, por los actores que nos hacen soñar y por las historias que nos hacen vibrar. Espero de corazón que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan emocionado tanto como yo al hablar de este tema que nos apasiona a todos. Quiero agradecerles infinitamente por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo incondicional, y por ser parte de esta maravillosa comunidad, que crece día a día gracias a su entusiasmo y a su amor por las series turcas. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que, como nosotros, sienten pasión por este universo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, es la mejor forma de no perderse ninguna novedad. Y por favor, déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, sus recomendaciones y todo lo que quieran compartir. Me encanta leerlos y saber qué piensan, qué sienten, qué les emociona. Es gracias a ustedes que este canal sigue adelante, que crece y que se llena de vida. Muchas gracias por ver. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de energía, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, y hasta la próxima aventura.